Vamos a ver la carga y descarga de un condensador. Aquí tenemos un típico circuito RC, que tiene una batería, un conmutador, un condensador y una resistencia. Nos ponemos en la posición 1 del conmutador. Este sería el circuito de carga del condensador. La corriente circularía en este sentido. El condensador se va a ir cargando con esta curva típica. Vemos que es una curva exponencial, porque en los primeros segundos se carga la mayor parte del condensador y luego se va retardando esta carga. Una vez que ya tenemos cargado el condensador, nos va a quedar polarizado. Las cargas positivas estarían aquí y las negativas estarían aquí. Pasamos al estado 2. Este sería el circuito de descarga. En él solo están actuando el condensador y la resistencia. Como nos queda polarizado de esta forma, la corriente iría en este sentido. El condensador se va a ir descargando con esta curva, que vemos que también es un exponencial. En este simulador vemos cómo sería la estructura de un condensador. Vemos que simplemente está formado por dos placas metálicas y en medio tenemos un material que se llama dieléctrico, que es simplemente un aislante. En este caso podría ser, por ejemplo, el aire. Todos los condensadores tienen una determinada capacitancia, que se miden en faradios. En este caso, la capacitancia de este condensador sería 0,21 picofaradios. Y a partir de la capacitancia podemos calcular tanto la carga del condensador como la energía almacenada. En la carga utilizaríamos esta fórmula. Carga es igual a capacitancia por voltaje. En este caso nuestro condensador está conectado directamente a la pila de 1,5 voltios. No tenemos una resistencia por el medio. Cuando no tenemos una resistencia por el medio, no se van a dar las curvas que vimos anteriormente. El condensador podemos considerar que se va a cargar instantáneamente. Así que estos valores van a ser máximos. En este caso, la capacitancia del condensador ya dijimos que era 0,21 picofaradios y el voltaje coincide con el de la pila, 1,5 voltios. Nos da una carga de 0,31 picoculombios. Y ahora para calcular la energía utilizamos esta fórmula. U, que es la energía, es igual a Q al cuadrado, la carga, partido de 2 por C, y C es la capacitancia. Nos da una energía de 0,24 picojulios. Ahora podemos calcular la capacitancia mediante esta fórmula. C es igual a epsilon por A partido por D. Vamos a ver qué es cada una de estas letras. C ya dijimos que era la capacitancia. ¿A qué es? A va a ser el área enfrentada de las dos placas. En este caso, estas dos placas están una enfrente de otra perfectamente. Así que el área enfrentada va a coincidir con el área de una de las placas. Y vemos que es directamente proporcional a la capacitancia. Si aumentamos el área de las placas, aumenta la capacitancia. Luego, D. D sería la separación entre las placas. Y en este caso es inversamente proporcional a la capacitancia, porque si aumentamos la separación, disminuye la capacitancia. Y si disminuimos la separación, aumenta la capacitancia. Y ahora nos faltaría esta epsilon. ¿Qué es epsilon? Pues epsilon es la permitividad eléctrica, que también se conoce como permitividad del medio aislante. La podemos calcular con esta fórmula. Bueno, epsilon tiene unas unidades que son faradio partido por metro. Entonces, tenemos que tener siempre en cuenta la permitividad en el vacío. Este es un valor constante y le llamamos epsilon sub 0, que vale 8,85 por 10 elevado a menos 12 faradios partido por metro. Y esta permitividad en el vacío la multiplicamos por la permitividad relativa del material aislante. Es adimensional, no tiene unidades. Y para ello hay unas tablas que nos indican las distintas permitividades para cada material. Por ejemplo, si tuviéramos aire entre las dos placas, su permitividad sería 1,0005 y no tiene unidades. El aceite 2,8, el vidrio 4,7, etc.
Vamos a ver un ejemplo práctico de esto. Tenemos aquí un condensador conectado directamente a una pila. Nos dicen que la separación entre las dos placas es de 2 milímetros en el aire, así que ya sabemos que el material dieléctrico va a ser el aire. Tenemos que calcular su capacitancia si cada placa rectangular mide 12 por 15 centímetros. Aquí simplemente tendríamos que calcular el área del rectángulo. Bien, pues utilizamos las fórmulas. Primero tenemos que calcular la permitividad total, epsilon, que es la permitividad del vacío, este dato, por la permitividad relativa del aire, 1,0005. Nos da este valor. Y luego calculamos en la fórmula de la capacitancia, 79,65 picofaradios. Ahora ya vamos a pasar a centrarnos en la carga y descarga del condensador. Empezamos con la carga. Para ello tenemos este circuito: pila, resistencia, condensador. Y cerramos el circuito. Entonces, el condensador, que inicialmente estaba descargado, tenía 0 voltios, va a empezar a adquirir carga. Esta sería la curva de la carga. Vemos que todas son exponenciales, las 4. Entonces la carga va aumentando. Al principio aumenta mucho más rápido que al final, pero siempre aumenta. Aumenta. Entonces, por lo tanto, el voltaje en el condensador también va a ir aumentando. ¿Qué pasa con la corriente? La corriente va a ir disminuyendo. Ya vemos esta exponencial. Hasta que al final, cuando el condensador esté completamente cargado, la corriente va a ser 0. Y también tenemos aquí otra curva, que es el voltaje en la resistencia. El voltaje en la resistencia también va a ir disminuyendo, porque solo tenemos dos componentes, aparte de la pila, el condensador y la resistencia. Si aumenta el voltaje del condensador, el de la resistencia tiene que disminuir, para mantenerse el voltaje de la pila. Estas son las fórmulas que utilizaríamos para calcular cualquiera de estos puntos en un instante de tiempo determinado. Tenemos para el voltaje del condensador, la carga, la corriente y también para el voltaje en la resistencia, que esta fórmula ya se puede deducir, simplemente sería el voltaje total menos el voltaje del condensador. Y ahora pasamos a la descarga. Tenemos este circuito, lo cerramos y ya partíamos de un condensador completamente cargado. Entonces, este condensador podemos considerarlo como una pila. Circularía la corriente. En el primer instante sería la corriente máxima, después va a ir disminuyendo hasta hacerse 0. Teníamos el condensador completamente cargado, pero ahora se va a ir descargando, así que la carga va a disminuir. Y también va a disminuir el voltaje en el condensador. ¿Y qué pasa con el voltaje en la resistencia? El voltaje en la resistencia, en este caso, va a ser exactamente el mismo que en el condensador, así que también va a disminuir. Y como siempre tenemos fórmulas matemáticas para calcular tanto voltaje en el condensador como voltaje en la resistencia, carga y corriente en cualquier instante de tiempo. Ahora pasamos a ver este concepto, que es la constante de tiempo. La constante de tiempo es un intervalo de tiempo que se calcula multiplicando la resistencia por la capacitancia del condensador, R por C. Esta constante de tiempo se llama tau y se simboliza con esta letra griega. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve porque sabemos que cuando transcurren 5 taus, es decir, 5 constantes de tiempo, podemos considerar que el condensador está completamente cargado. Aquí tenemos la curva de carga de un condensador, vemos que es exponencial, y tras transcurrir estos 5 taus de tiempo, podemos considerar que el condensador está totalmente cargado. Y en cada uno de estos taus, en cada una de estas constantes de tiempo, se va a cargar el condensador un 63% del resto. En el primero se va a cargar al 63%. En el segundo tau, 63% de lo que le queda. En el tercero, 63% de lo que queda. Y así, hasta llegar a 5. Aquí tenemos enfrentadas las dos curvas. Esta sería la de carga y esta es la de descarga.
Y ya por último vamos a ver la carga y descarga con un circuito. Bien, cerramos el circuito y empezamos en el estado 1 del conmutador. Sería el circuito de carga. Pues vemos que ya ha transcurrido un tiempo, el condensador se está cargando, está aumentando su voltaje, que ahora es 8,97 voltios. Y teníamos una pila de 15 voltios. La corriente va a ir disminuyendo y el voltaje en la resistencia también está disminuyendo. Al principio, cuando cerráramos el interruptor, tendría que ser 15 el voltaje en la resistencia y el condensador sería 0. Así que el de la resistencia va disminuyendo. Luego ha pasado más tiempo y ya prácticamente el condensador está cargado con 15 voltios, en la resistencia habría 0 voltios y la corriente también sería 0. Aquí es cuando pasa esto. 15 voltios en el condensador, 0 en la resistencia y la corriente es 0. Ahora pasamos a lo contrario, la descarga. Partíamos de la situación anterior. Tenemos el condensador completamente cargado. Y ahora pasamos el conmutador al estado 2. Así que se va a empezar a descargar este condensador. Vemos que ya ha transcurrido un poco de tiempo, se va formando la curva exponencial y ahora el voltaje del condensador es 7,23 voltios. El voltaje en la resistencia coincide con el del condensador, también es 7,23, simplemente tiene este menos porque ahora la corriente circulará en el sentido contrario. Y la corriente también va a ir disminuyendo. Aquí ha pasado más tiempo, vemos cómo varían los parámetros, hasta que al final, tras transcurrir esos 5 taus, tendremos ya el condensador prácticamente descargado, en la resistencia no va a haber voltaje tampoco y la corriente va a ser 0.